Porque en un momento nosotros llegamos aquí, llegamos a la iglesia y Dios nos habló, Dios nos enseñó y pudimos nosotros sentir ese amor que Él nos da, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros no tendemos a compartir ese espíritu con los demás. Y es súper importante que nosotros llamemos a más gente para que ellos puedan sentir eso también. Ok, Marcos capítulo 1, 16 al 18 dice: cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban la red al agua, porque vivían de la pesca. Jesús los llamó: vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Pedro, uno de los que está aquí en esta historia, fue uno de los discípulos de Jesús, ¿verdad? Fue uno de los que los siguió por 3 años. Estuvieron ahí de mano a mano agarrados, y donde iba Jesús, él estaba ahí también siguiéndolo. Y él estaba aprendiendo y estaba escuchando y estaba haciendo lo que necesitaba para aprender más de él. Y después de que Jesús se va, después de que Jesús, después de la muerte de Jesús y resurrección, después de que sube al cielo, Pedro se queda como el líder de los discípulos, y en ese entonces los que llegaron a ser los apóstoles. Él se queda como el encargado de todos ellos, y él es el que los empieza a llevar a hacer más, ¿verdad? Y se decía que cuando Pedro pasaba por una ciudad, la gente se echaba en su camino para solamente que su sombra de Pedro pasara por encima de ellos. ¿Por qué hacían esto? Porque sabían ellos que este hombre era un hombre con poder, que este hombre era un hombre que donde iba afectaba las cosas. Era alguien que cambiaba la atmósfera del lugar, y la gente lo sabía. Así es que se tiraban literalmente al piso nomás para que esa sombra de Pedro pasara por encima de ellos, porque en cuanto les tocara esa sombra, ellos eran sanos, sus vidas eran cambiadas. ¿Por qué? Porque ese espíritu, esa presencia caminaba con él. Pero ¿quién era Pedro en realidad, verdad? Jesús le cambia el nombre de Pedro en ese entonces era Simón. Le cambia el nombre de Simón a Pedro. ¿Por qué hace esto? Porque dice el nombre Pedro viene de Petros, que quiere decir roca. Y lo que Jesús estaba diciendo, y lo que llega a decir, es: sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre esta roca construiré lo grande, lo que va a cambiar el mundo va a empezar con Pedro. Es lo que estaba haciendo. Pero Pedro en realidad no era una gran persona, no era ni siquiera una buena persona. Pedro, su historia era y es legendaria entre los cristianos, ¿verdad? Pero él, antes de ser tocado por Jesús, antes de cualquier cosa, lo conocían como un pescador. Alguien regular, simplemente alguien que se subía a un barco y iba y pescaba peces. Y ya no lo conocían más. Era alguien más del pueblo. No era alguien estudiado, no era alguien que había aprendido a hacer las grandes matemáticas o a ser científico. No era alguien súper inteligente o nada así por el estilo. Era un hombre que era rencoroso, que era fácil que él se enojara, que era vengativo incluso. Que alguien le hacía algo y él iba y se lo quería regresar, ¿verdad? Y era un hombre violento, ¿verdad? Porque a donde él iba, sea como fuera, siempre cargaba con él una espada. Siempre cargaba con él una espada, como diciendo: yo estoy listo para cualquier cosa. Si cualquier persona quiere acercarse conmigo, yo la voy cargando. Pero en realidad, cuando lo contamos la historia, Pedro suena como alguien, digamos, regular, porque así es la mayoría de la gente hoy en día, ¿sí o no? La gente son personas que son rencorosas, vengativas,
son gente que se enoja fácilmente. No todos, pero sí hay bastante gente así que conocemos. Y la situación de Pedro antes de conocer a Jesús. Era quien él era conocido como esa persona. Y si regresamos otra vez, si me la ponen otra vez en la pantalla, el versículo que acabamos de leer, dice que llega Jesús. Martín, el previo, el que acabamos de leer, dice que llega Jesús, ¿verdad? Y los llamó, dijo: vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar a personas. Llega Jesús con ellos desde el primer momento. Lo que les dice es: vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y yo me imagino a Pedro sentado ahí como que, pues, ¿qué quiere decir eso de pescar personas? O sea, ¿qué quiere decir con eso? No puedo ponerle una red a alguien y llevármelo conmigo, ¿verdad? Pero lo que hace Pedro y Andrés es muy diferente. Next. There you go. Lo que ellos hacen es, dice, y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Enseguida, en cuanto Jesús les dice: vengan, síganme, ellos dejaron las redes y lo siguieron a la primera. No les costó que lo convencieran, que le dijeran así por el estilo, sino literalmente nomás les dijo: vengan, síganme, yo les voy a enseñar cómo pescar a personas. Y ellos, en cuanto oyeron eso, dejaron las redes, dejaron su empleo y lo siguieron. Dejaron todo atrás. Pedro sabía, o quizá, bueno, yo siendo él, viendo eso, yo le hubiera dicho: no sabes en la que te estás metiendo, no sabes cómo te va a ir. Porque seguir a Jesús, especialmente en ese entonces, era algo súper difícil. Era algo que iba a tener que batallar por el resto de su vida, por esa decisión que estaba haciendo en ese momento. Pero a él no le importó. Él simplemente dijo: lo sigo, sin importar cómo me sienta, que piensen, yo lo sigo, ¿verdad? Y ese es el momento que inicia la historia de Pedro en verdad, ¿verdad? Ese es el momento donde todo cambió. Y todos tenemos ese momento donde Dios te habla y te dice: este es el momento que quiero que me sientas que te estoy hablando. Y quizás para algunos fue el momento que se bautizaron, o el primer momento que llegaron a la iglesia, ¿verdad? Todos tuvimos ese momento donde pudimos sentir que Dios nos estaba hablando. Marcos hablaba el miércoles de los caminos que debemos de tomar. No sé si se acuerdan un poquito de lo que habló. Era básicamente de que tenemos ciertos caminos, ¿verdad?, en la vida, y tenemos que escoger cuál queremos llevar. Al final de cuentas es nuestra opción. Y Jesús llega con ellos y les presenta el camino, y ellos en el momento dicen: aceptamos, vamos para allá. Y a Pedro le costó fuerte esta decisión que tomó. No sé cuántos saben, pero Pedro estaba casado, tenía a su esposa, y él tuvo que dejarla atrás, tuvo que dejar todo atrás y seguir a Jesús. Por 3 años de su vida no se habla de la esposa de Pedro, excepto por un momento en el que llega a la casa de Pedro y ora por la suegra de él. Y yo me imagino, yo estando en sus pies, hubiera dicho: qué gacho es esto, tener que vivir completamente desolado de todos, completamente aislado de su familia, y tener que dormir a veces en el piso, a veces en el frío, tener que caminar porque no llevaban mucho, ¿verdad? Y Pedro alcanza a estar ahí con Jesús para ver todas sus maravillas, para ver todo lo que Jesús hace. Él en cada momento
está ahí parado al lado. En cada momento donde Jesús está sanando a alguien, Él está ahí. Él está ahí al lado de Jesús, viendo cómo lo hace, viendo qué está pasando. Él ve cómo Jesús sana a los leprosos, le da vista a los ciegos, le saca a los demonios, a la gente que estaba endemoniada. Los leprosos en ese tiempo, hermanos, bueno, todavía existe esa enfermedad, pero no es tan grande hoy en día. En ese entonces lo que pasaba con la gente es que cuando eran leprosos, literalmente se les empezaba a caer la carne de los huesos. Se le empezaban a hacer callos en las manos, en los brazos, en todo el cuerpo. Y a tal grado era el miedo de tener a esa gente cerca, que completamente la sacaban de la ciudad. Ellos no podían entrar a la ciudad, ellos se quedaban afuera. Y el gobierno les hacía que se pusieran una campana en el cuello, como vacas, para que cualquiera persona que oyera ese sonido de la campana inmediatamente supiera que son leprosos y se alejara. No sé si les suena familiar algo que está pasando hoy en día. Que en cuanto la gente ve que alguien está enfermo, se aleja. Y Jesús, bueno, hay una porción en la que habla de que Jesús llega con un leproso, ¿verdad? Y todos los discípulos, en cuanto oyen el sonido de la campana, inmediatamente empiezan a buscar y ven que es un leproso que llega con ellos. Y dicen: no te le acerques, y empiezan a jalar a Jesús. Y dicen: no te vayas a acercar, Jesús, porque este hombre es leproso. ¿Y qué hizo Jesús? Suéltame, ¿cómo crees que no me voy a acercar con ellos? Y Él va y ora y sana, y lo sana de esa enfermedad. Y lo hace repetidamente durante la historia. Y Pedro está ahí para ver cada cosa que hace Jesús. Cada momento él está ahí viendo lo que está haciendo Jesús en ese momento. Y llega un momento donde Jesús le pregunta a los discípulos. En Mateo capítulo 16, versículo 13 y 17 dice: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron los discípulos. Algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen Elías, otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces les preguntó, y hace un espacio ahí la Biblia, dice: entonces les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Simón Pedro le contestó: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Jesús respondió: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo no te lo ha revelado. Porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano, ¿verdad? Y lo que a mí me enseña ahí es que a través de cualquier cosa, Pedro sabía quién era Jesús. Él le tenía completa fe que Él era el Mesías, que Él era el que los iba a salvar. Él tenía esa fe asegurada completamente. Y llega el momento donde Dios pone su fe a prueba para ver si en verdad cree en mí como Él dice que me cree, ¿verdad? A ver si en verdad yo soy su Dios, a ver si es verdadero, ¿verdad? En Mateo capítulo 14, versículos 22 al 31 dice: inmediatamente después Jesús insistió en los discípulos que regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago, mientras Él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba ahí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se habían levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, o sea, a las 3 de la mañana, Jesús se acerca a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo, clamaron: ¡es un fantasma! Pero Jesús les habló de inmediato: no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí.
Y yo me imagino ese momento en el que ellos están viendo esa escena. Están a las 3 de la mañana, plena noche, completamente oscuro, atravesando el mar, y a lo lejos alcanzan a ver una sombra de alguien caminando. Y yo viendo eso, yo hubiera dicho lo mismo: es un fantasma, es algo que está caminando, es un espíritu que está caminando hacia mí, porque ningún humano puede caminar sobre el agua. Sin embargo, Jesús les dice: cálmense, no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro le llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. O sea, ordéname a mí hacer lo mismo que tú estás haciendo. Perdón. Ordéname que vaya así hacia ti caminando sobre el agua. Y sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Y le dice: ¿tienes tan poca fe? Le dijo Jesús: ¿tienes tan poca fe? ¿Por qué dudaste de mí? El momento donde Dios lo pone a prueba, a ver si de verdad cree en mí. Él se pone listo y dice: voy a caminar sobre el agua, ordéname que camine contigo. Y se baja del barco y empieza a caminar sobre el agua. Él también empieza a hacerlo. Y yo me imagino que él estaba ahí como que: no puede ser, o sea, estoy caminando sobre el agua. Pero luego le cayó la realidad. Muchos de nosotros nos emocionamos y decimos: Dios está haciendo algo conmigo, Dios está cambiando las cosas alrededor. Pero luego llega el mar, llega los truenos, llega la gente que te está diciendo: no es verdad, Dios no lo hizo, Dios no está moviendo, Dios no está dándote nada, esto que estás viendo no es verdad, esa bendición que estás recibiendo no es verdad. Y en ese momento Pedro dudó de la fuerza de Dios, dudó del poder de Dios, dudó y puso su fe en otras cosas que no eran Dios, que no eran Jesús. Y en ese momento que quitó los ojos de Jesús, se hundió. ¡Sálvame, Señor! ¡Sálvame!, le grita. Y Jesús extiende la mano y lo agarra, ¿verdad? Y le dice: tienes tan poca fe. En realidad, en cuanto viste una olita de ahí, en ese momento paraste de creer en mí. Eso es lo que necesitaste para parar. La palabra de alguien más. ¿Por qué dudaste de mí?, le dice. ¿Por qué pensaste que yo no era suficiente? ¿Por qué pensaste que mi poder no te podía salvar? Lo que es sorprendente de esto es que vemos a una persona normal, como decía, una persona completamente normal, que tiene sus fallas, que tiene sus problemas, que es violento incluso, completamente creer en Dios, creer en quién era y decir: con cualquier cosa yo te sigo, yo te obedezco, yo creo en ti completamente, no importa lo que pase. Y aún esa persona duda de Dios, y en cuanto dudó de Dios, se hundió. Y eso para nosotros es algo metafórico, ¿verdad? Que quizás no literalmente nos hundamos en el agua, pero
nos hundimos en nuestros problemas, en las cosas que nos están pasando, en los biles que tenemos que pagar, en nuestro trabajo, en todo lo que está pasando alrededor de nosotros. Y es lo que le pasó a Pedro, perdón. Se hundió. Y llegamos al momento de la última cena que tiene Jesús con sus discípulos antes de la crucifixión. Y están todos sentados ahí escuchando para ver qué les va a decir Jesús. ¿Qué nos puede decir Jesús en este momento? Ellos pensaban que era otro día normal, otra Pascua normal. Vamos a pasarla bien, vamos a comer y no va a pasar nada. Y Jesús les dice: esta noche uno de ustedes me va a traicionar. Esta misma noche uno de ustedes, de los 12 que están aquí, me van a traicionar. Y Pedro voltea a ver a Jesús y le dice: Dios, o sea, si los demás te dejan, ese es su problema. Yo nunca te voy a dejar. Yo voy a seguir contigo en cada momento. No importa si los demás salen corriendo, o sea, si se asustan por lo que estás haciendo, cualquier cosa que sea, yo siempre voy a estar ahí contigo. Y Jesús lo tiene que mirar a los ojos y decirle: esta noche, esta misma noche, tú me negarás 3 veces. Y yo pienso que estando ahí, Pedro hubiera dicho, o sea, no, yo estoy seguro de lo que creo. Yo nunca te voy a fallar. Yo nunca voy a dejar que nada me cambie mi perspectiva de ti. Lo que no entendían los discípulos era que ya llegaba el momento de la crucifixión. Jesús se los dijo una y otra vez, se los mencionó quién sabe cuántas veces en la palabra. Les dice: llegará el momento en el que yo no esté con ustedes. Llegará el momento donde me sacrificarán como una oveja. Y esa misma noche le dice: uno de ustedes me va a traicionar y será arrestado, ¿verdad? Y les cuenta todo lo que va a pasar. Y a ellos aún así no les cae el 20. No entienden que esa misma noche era la última noche que iban a ver a Jesús antes de que fuera llevada a la cruz. Y van, después de que comen, ya sabemos la historia. Judas de ahí se levanta después de que Jesús dice que alguien me va a traicionar. Judas de ahí se levanta, va con los sacerdotes y lo traiciona. Y les dice: Jesús está acá, síganme a mí y yo se los puedo llevar. Y en ese momento que está pasando eso, Judas está yendo con los sacerdotes, Jesús se lleva a los otros discípulos y dice: vamos a ir a este monte. Y van al monte y van a orar, ¿verdad? Y se agarra a todos los discípulos y les dice: espérenme aquí. Ustedes espérenme aquí, no se muevan. Y se agarra a Pedro y a Juan y dice: vengan conmigo, síganme. Y él se va, se mete más al monte. Y ahí ya los para los dos y les dice: espérenme aquí ustedes, no se duerman. Y les dijo a los discípulos: no se duerman, pongan atención, estén despiertos. Y él sigue más adentro. Y les puedo platicar otro día de qué significa el hecho de que a ellos dos sí los dejó llegar más cerca con él. Pero él sigue caminando más para adentro, ¿verdad? Él sigue caminando más hacia a meterse más al monte. Y llega el momento donde para y se hinca ahí donde está y empieza a llorar. Y dice: Padre, si es posible,
si es posible que yo no pase por esto, quítame esta copa de encima. Y dice la palabra que de tanto estrés, de tanto dolor que sentía en ese momento, sus venas de su cabeza empezaron a tronar y empezó a sudar sangre del estrés que Jesús sentía en ese momento, del terror que tenía de tener que subir a esa cruz, de saber exactamente lo que le iban a hacer. Y al final se da cuenta que ese es el plan de Dios. Así es. Y se levanta de ahí Jesús y regresa con los discípulos y los encuentra todos dormidos. A todos dormidos. Y les va y les dice: les dije que me esperaran. Les dije que quedaran despiertos. No me pudieron esperar un poquito más. Un poquito más que me pudieran haber esperado. No duraron, no aguantaron. Y en eso que están hablando, llegan los soldados, llegan con Judas. Y sabemos el drama que pasa en ese momento, ¿verdad? Judas llega con los dos soldados aquí con él. Y les dijo antes a los sacerdotes, a los soldados, antes de llegar ahí: el que yo bese en la mejilla, ese es Jesús. Y llega con Jesús, lo abraza y le da un beso. Y yo, qué gacho. Porque normalmente un beso es algo de cariño, de que me importas. Es algo que enseña lealtad. Y Judas lo usa para traicionarlo directamente a Jesús. Le da un último beso para dejarle saber a los soldados: ese es el hombre que tienes que arrestar. Y llegan los dos soldados, lo empiezan a arrestar. Y Jesús no dice nada, se queda callado, deja que lo amarren. Y en eso se da cuenta Pedro de lo que está pasando. Se da cuenta Pedro de lo que estaban haciendo y se enfurece tanto. Deja otra vez que su vieja persona que lo había llevado cargando tome el control. Y deja ese enojo salir y agarra su espada que siempre llevaba con él y le corta el oído al soldado. Y yo viéndolo, digo yo, él no le estaba tirándole a la oreja, él estaba yendo por la cabeza. Nomás le alcanzó a cortar la oreja. El plan de Pedro era matar a ese soldado ahí. Otra vez el hombre que lo había, según creído a Dios en cualquier momento, llega a fallarle otra vez. Deja que sus viejas emociones, deja que el hombre que antes él era tome el control y sea la persona que gobierna en ese momento. Deja que ese espíritu tome el control y haga lo que tiene que hacer. Y si lo hubiera dejado Jesús ahí, se hubiera desatado otra serie de eventos que no podemos ni imaginar. El matar a un soldado romano, el hecho de hacer algo así era muerte segura. Y hubieran dicho: Jesús está iniciando un grupo de rebeldes, está tratando de matar a los soldados, está planeando tomar control de la ciudad. Y hubieran ido y lo hubieran matado ahí y hubiera sido una historia completamente diferente. O quizás Jesús hubiera usado finalmente ese poder para tomar el control de la situación, pero no hubiera cumplido el propósito que Dios tenía. El plan de Dios que había sido marcado durante miles de años. Y todo esto viene a pasar, ¿verdad? Finalmente, bueno, después de que le corta la oreja, Jesús le dice: calmado, Pedro, o sea, no pasa nada.
Y todos los discípulos, dice la Biblia que todos los discípulos salieron corriendo. El único que quedó ahí era Pedro. Y ya cuando pasa esta situación, él también sale corriendo. Él también duda y tiene miedo y dice: salgo antes de que me arresten a mí también, antes de que me quieran matar a mí también. Y sigue la historia. Se da cuenta Pedro de dónde tienen a Jesús. Y llega ahí, está ahí esperando afuera a ver si alcanza a ver la cara de Jesús. Y la gente que estaba ahí lo empieza a ver y le empieza a preguntar: tú eras ese que estaba con Jesús, ¿verdad? Tú eras ese que estaba con él. Y yo viendo a Pedro hubiera dicho: lo están preguntando para ver si te pueden echar a ti con los soldados también. Y Pedro tiene la misma exacto el mismo pensamiento y dice: no, yo no lo conozco. Yo no conozco a ese Jesús. Y le vuelven a preguntar: tú eres ese que estaba con Jesús, ¿no? Tú eres el que lo seguía. Y le dice: no, yo no lo conozco. Yo no sé quién es ese tal Jesús. Y otra vez le vuelven a preguntar: sí, tú eras esa persona que se juntaba con él. Tú eras uno de sus discípulos. Tú eres uno de sus seguidores fieles que siempre está ahí con él. Y dice: no sé de qué hablas. Yo no soy uno de sus discípulos. Yo no lo conozco. Yo no tengo nada que ver con él. Y otra vez le vuelve a fallar a Dios, 2 veces en la misma noche. Y en eso sale Jesús arrastrado por los guardias y lo alcanza a ver de lejos Pedro. Y yo me imagino ese momento donde los dos se quedan mirando los ojos desde lejos. Y Jesús le decía, a través de los ojos le decía: yo sé lo que acabas de hacer. Yo sé lo que acabas de hacer. Te dije que lo ibas a hacer, pero no me creíste. 3 veces me negaste. Y yo, siendo Pedro, me vuelvo loco en ese momento. Digo: no puede ser. Otra vez le volvió a fallar. No soy digno. Y aún así Jesús lo miraba de lejos, lo miraba y le decía: te perdono, porque sé que lo que hiciste, pero te perdono. Te perdono porque no importa qué cosas hagas, que me hagas, yo siempre te seguiré amando. No importa cuántas veces me fallas, yo siempre te seguiré amando. Y Pedro se sintió con tanta vergüenza de lo que había hecho. Tenía una vergüenza inmensa por lo que había hecho, porque le había fallado otra vez a Dios, a la persona con la que le confiaba todo. Tanta vergüenza tenía que no se pudo presentar en la crucifixión de Jesús. Estuvieron ahí María, Juan y la otra María. Juan fue el único de los discípulos que se presentó a la crucifixión de Jesús. Ni Pedro mismo, siendo la mano derecha de Jesús, la persona que siempre tenía esa conversación. Pedro siempre tenía esa conexión con Jesús, siempre directo con él. Y él no pudo estar ahí para presentarse con Jesús. Tanta vergüenza sentía que dijo: no quiero ni verle la cara, porque si lo veo me voy a sentir peor. Y quizás a veces nosotros, especialmente cuando estamos chavos, ¿verdad?, que tenemos a los amigos y todo el drama, y decimos:
oh, acabo de hacer algo y no quiero ni que me vea porque me voy a sentir mal por lo que hice. Esto era 10,000 veces peor. Porque tener que verlo, no nomás verlo a la cara y que le dijera, o sea, me fallaste, sino verlo colgado en la cruz, con la sangre derramando, con cada gota de sangre que le salía de las manos, de los pies, de la cabeza. Y Pedro sabía que eran las crucifixiones, porque eso pasaba regularmente en el Imperio Romano. Y Pedro sabía lo que le iba a pasar a Jesús. Por eso no se pudo presentar ahí. No tuvo la fuerza. Y dice la Biblia que cuando pasa todo, cuando muere Jesús, todos los discípulos se van y se meten en una casa. Están todos escondidos porque piensan que los soldados ya vienen por ellos. Saben que cualquier momento los soldados van a llegar y tocar a la puerta, y ellos van a tener que salir corriendo de ahí, porque los soldados los estaban buscando. Y al tercer día de estar ahí, las mujeres salen de la casa y van a donde enterraron a Jesús para derramar el aceite, para presentar lo que tenían que hacer durante el entierro. Y llegan ante la tumba, y la tumba había sido sellada por los romanos. Le pusieron un sello en la puerta de la tumba diciendo: no abran esta tumba. Y eso no era regular que hicieran los soldados. Pero ¿por qué lo hicieron en este caso? Porque había rumores de que este tal Jesús a los 3 días resucitaría. Había rumores porque Jesús lo había dicho y lo había dicho y lo había dicho. Y ellos dijeron: le vamos a poner un sello ahí en la puerta para que nadie la abra, para que sepan que si alguien lo abre esta tumba, la muerte. Y pusieron a 2 guardias ahí en la puerta, que la cuidaran día y noche, que nadie llegara ahí, que nadie lo viera. Y llegan las mujeres en la mañana y se dan cuenta que los guardias están dormidos. Y en eso se levantan los guardias, ven la tumba abierta y salen corriendo. Y llegan las mujeres y ven que no hay nadie en la tumba. Ven que no había nadie ahí. No nomás no había nadie, pero la tumba había sido abierta completamente de par en par. Y esa piedra que le pusieron enfrente era una piedra súper pesada, para que nadie la pudiera mover. Y ya estaba abierta completamente de par en par. Y corrieron, inmediatamente dejaron todo y corrieron y llegan con los demás discípulos y les dicen: Jesús no está ahí en la tumba. Es como Él dijo, Él ha resucitado. Y dice la palabra que en cuanto oye estas palabras, Pedro suelta todo y sale corriendo. Sale corriendo para ver si su maestro estaba vivo. Y llega a la tumba y ve al ángel que está parado ahí enfrente y le dice: ¿qué haces aquí? Esta es una tumba, esa es para gente que estaba muerta. Pero Jesús no está muerto, Jesús resucitó. Y Pedro oye estas palabras y dice: no puede ser, o sea, es verdad. Viendo a un ángel enfrente de él que le decía, y sale corriendo y llega otra vez con los discípulos y le dice: sí, es verdad, Jesús resucitó, ya no está ahí, me lo dijo un ángel. Y hasta ahí parece que es la historia, ¿verdad? Porque yo me imagino, llega Pedro y les dice, y ellos dicen: ¿será? Porque nunca dice la Biblia de que cualquiera otro de los discípulos haya ido a ver la tumba. Nunca dice la Biblia si ellos fueron a visitar a ver si era verdad. No sé si es porque inmediatamente le creyeron a Pedro y dijeron: no, si es verdad,
o si dijeron, ya veremos si es verdad o no. No dice la Biblia qué es lo que estaba pasando en su cabeza. Pero después de varios días, después de varias semanas, Jesús se les empieza a aparecer una y otra vez. Y llega ahí con ellos de repente. Dos discípulos que estaban caminando solos por el camino se topan con alguien ahí al lado de la calle que les pide ayuda. Y le dicen sí, y lo llevan a su casa y le dan de comer y todo. Y empieza a romper el pan, a dárselos y decirles, compartan esa comida. Y en ese momento supieron que era Jesús el que les estaba hablando. Supieron que era Jesús el que estaba enfrente de ellos. Llega el momento en Juan 21, capítulo 21, versículos del 1 al 19. Juan hace todo un capítulo nomás de esta historia para señalar la importancia, y es el último capítulo de su libro, de todo lo que escribió. Es la última porción que escribe para señalar la importancia de que era esto. Y dice, más tarde Jesús apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban ahí: Simón Pedro, Tomás, al que le apodaban el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, o sea, Juan y... se me olvidó el otro y otros dos discípulos. Y ahí se encontraban varios de ellos todos juntos. Y Simón Pedro dice, me voy a ir a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Ahí me paras, Martín, ahí me lo paras. Y dice que no pescaron ahí nada en toda la noche. Pero quiero que se den cuenta de cómo Jesús conoce a Pedro. Jesús conoce a Pedro en el momento que ellos acaban de regresar de una pesca, que no pudieron pescar nada. Y él era un pescador simplemente. Pedro lo único que era en ese momento era un pescador. No tenía gran futuro, no tenía nada de nada. ¿Y qué pasa en este momento? Después de la crucifixión, después de todo, después de varias semanas de no volver a ver a Jesús, dice Pedro, uno y el otro, ¿verdad? Dice, me voy a pescar. Y se levanta de la mesa y dice, me voy a ir a pescar. O sea, voy a regresar a la persona que era antes. Voy a regresar a ser esa persona del cual ya me alejé, del cual ya Dios cambió mi vida. Y voy a regresar a esa vida que tenía antes. Y dijeron los demás, nosotros también vamos, dijeron los demás. Y los que estaban ahí eran Pedro, Tomás y los hijos de Zebedeo, incluyendo Juan, que estos eran pescadores todos ellos. Ellos estaban todos juntos y eran pescadores. Y todos estaban regresando a eso que eran antes, El siguiente, ahora sí. Dice, al amanecer Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. No sabían quién era el que estaba ahí. Les preguntó, amigos. Desde la playa él dice, amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Y yo me imagino a ellos parados ahí diciendo, ¿y este qué? Está ahí sentado en la playa, no ha pescado nada y quiere decirnos a nosotros cómo hacerle. Hemos estado aquí toda la noche trabajando duro y no hemos pescado ni un pez. Y no sé si ustedes saben, pero los peces, el mejor tiempo para pescar es en la noche, porque no salen a la superficie tanto por el hecho del sol.
a ellos les gusta estar en la profundidad, especialmente los peces grandes. Así es que ya estaba saliendo el sol, estaban a la orilla de la playa donde no hay peces, tenían que irse al mar. Y este guy les está diciendo desde lejos, les está diciendo: echen la red a la derecha. Y ahí con que la echen a la derecha van a tener peces. Y estos dicen: este está loco. O sea, ¿quién es este? ¿Quién nos está diciendo que hagamos? Pero sin embargo, ellos lo echan. Ellos lo hicieron. Y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía, dice la palabra. No podían sacar esa red del mar porque era muy grande. Y dice: entonces el discípulo a quien Jesús amaba, o sea Juan, le dijo a Pedro: es el Señor que está ahí en la orilla. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar. O sea, había dejado eso que Dios lo había hecho, lo había dejado atrás. Y se la vuelve a poner porque se da cuenta que está enfrente de Jesús y dice: tengo que volver a ser la misma persona. Y se la vuelve a poner la túnica y sale corriendo. Se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla para hablar con Jesús. Y dice la Biblia que los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla. O sea, estaba tan emocionado Pedro que a ellos los dejó ahí a que sacaran los peces solos. Todos los peces que habían sacado, pesadotes, los dejó y él se fue corriendo para alcanzar a Jesús. Porque estaban solo a unos 90 metros de la playa, dice. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos: pescado a la brasa y pan. Ahí, espérame. Y ya los pastores han dado varias lecciones, varias prédicas sobre qué significa esto, ¿verdad? El hecho de que llegan con Jesús y todo lo que habían pescado, aún de eso que habían pescado en ese momento, no importó. No importó que habían pescado eso, porque Jesús ya había preparado el desayuno desde antes. Ya lo tenía ahí